El misterio de Oak Island ya no es algo que viva solo en historias, especulaciones o leyendas susurradas transmitidas de generación en generación, sino que se ha convertido en algo mucho más real, mucho más tangible, impulsado ahora por datos fehacientes, perforaciones profundas y una inversión que ha superado con creces los 100 millones de dólares a lo largo de 2 siglos. Esta pequeña isla, que antaño no era más que un pedazo de tierra tranquilo y anodino, se ha convertido en el centro de una de las búsquedas de tesoros más implacables y costosas de la historia. Decenas de expediciones han ido y venido, cientos de pozos y excavaciones se han abierto en su suelo, y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, toda la tecnología y toda la fe depositada en ella, nadie ha descubierto nunca la verdad completa de lo que hay debajo. Por eso cada nueva temporada no solo continúa la búsqueda, sino que reaviva la esperanza. Pero lo que ha salido a la superficie esta vez parece diferente, más grande y mucho más inquietante que todo lo anterior. Justo antes del gran final de la 13ª temporada, una nueva filtración ha llevado este misterio a una dimensión completamente nueva. Según los informes que están apareciendo, el equipo ha detectado señales a profundidades de entre 90 y 110 pies que no se asemejan al suelo natural ni a formaciones de piedra ordinarias. Estas señales no son sutiles, sino que destacan de una manera que obliga a prestar atención, sugiriendo algo estructurado en lugar de aleatorio. Las muestras de núcleo tomadas a esta profundidad han revelado fragmentos de madera, capas distintas de piedra y patrones que apuntan a una formación compacta posiblemente diseñada, pero lo que hace que este descubrimiento sea aún más sorprendente es la presencia de lecturas metálicas en esas muestras. No se trata de rastros débiles que puedan descartarse fácilmente, sino que son lo suficientemente consistentes como para plantear una seria posibilidad, la de que algo inusual, algo colocado deliberadamente, pueda estar escondido debajo. No una formación natural, sino algo construido, algo sellado. Según estimaciones preliminares, si esta estructura resulta ser una cámara acorazada sellada, el valor de lo que contiene podría oscilar entre los 200 millones y los 250 millones de dólares, calculados con los precios actuales del oro. Esa cifra por sí sola basta para cambiar por completo la narrativa de Oak Island. Significa que un solo avance podría hacer lo que 2 siglos de esfuerzos no han conseguido, podría responder por fin a la pregunta que ha impulsado a exploradores, inversores y soñadores a esta isla durante generaciones. Pero incluso con esta oleada de posibilidades, hay una cuestión que sigue tan candente y sin resolver como siempre. ¿Ha llegado el equipo realmente al umbral de esa cámara oculta, a las puertas de un descubrimiento que podría reescribir la historia? ¿O se trata de otra ilusión creada por la propia Oak Island, un modelo que parece real solo para derrumbarse en el momento final como tantas otras veces? Para comprender el peso de este momento, es necesario volver al principio, a una época muy anterior a la tecnología avanzada y las operaciones multimillonarias. En 1795, un adolescente llamado Daniel McGuinness notó algo inusual en esta isla, una depresión en el suelo que no encajaba. Al principio parecía insignificante, solo un trozo de tierra removida. Pero la curiosidad llevó a excavar, y la excavación condujo al descubrimiento. A medida que se profundizaba en el agujero, empezó a surgir algo extraordinario. Cada 3 metros aparecían plataformas de madera espaciadas, uniformemente colocadas con cuidado, como si alguien hubiera construido un sistema de capas bajo la superficie. No era algo aleatorio, sino intencionado. Sugería planificación, esfuerzo y un propósito que aún nadie podía comprender. Aquel momento marcó el inicio de una búsqueda que se ha prolongado durante casi 200 años. Desde los 1800 hasta nuestros días, se han realizado innumerables intentos de llegar a lo que se esconde en el fondo de lo que se conoció como la fosa del dinero. Las empresas invirtieron fortunas. Los exploradores lo arriesgaron todo. Los trabajadores pasaron años excavando cada vez más profundo en la tierra. Algunos afirmaron haber encontrado monedas de oro o artefactos valiosos. Otros se convencieron de que debajo se escondía un enorme tesoro. Pero cada vez que un equipo parecía estar a punto de descubrir la verdad, algo salía mal.
túneles inundados, derrumbes repentinos, fallos mecánicos, cada contratiempo reforzaba la reputación de la isla como peligrosa y escurridiza. En total se han gastado más de 10 millones de dólares, una cifra asombrosa que normalmente garantizaría respuestas. Y sin embargo, en el caso de Oak Island no ha hecho más que profundizar el misterio. Eso es lo que hace que este lugar sea tan singularmente cautivador y tan peligrosamente adictivo. La lógica sugiere que tras una inversión tan enorme, el resultado debería ser claro: o se encuentra el tesoro o se abandona la búsqueda. Pero Oak Island desafía esa lógica. Cuanto más dinero se ha gastado, más fuerte se ha hecho la creencia de que algo extraordinario se esconde debajo. Se crea una paradoja de la que es difícil escapar. ¿Por qué no se ha encontrado nada definitivo después de tanto esfuerzo? ¿Está el tesoro escondido con tal precisión que ha eludido todos los intentos de descubrirlo? ¿O todo el misterio está construido sobre una serie de coincidencias y malas interpretaciones que han atrapado a la gente en un ciclo de esperanza durante 2 siglos? Cuando llegó Season 13, la naturaleza de la búsqueda había cambiado por completo. Lo que antes se basaba en conjeturas e instintos se había transformado en una operación muy calculada y dirigida por la tecnología. El equipo tomó la clara decisión de dejar de excavar a ciegas y dedicarse a la exploración selectiva. Esto significaba entender primero los datos, cartografiar el subsuelo con precisión y, a continuación, perforar solo donde la probabilidad de descubrimiento fuera mayor. Entre las tecnologías introducidas, el escaneado de muones ha demostrado ser una de las más significativas. Al utilizar rayos cósmicos para medir la densidad subterránea, permite a los investigadores detectar diferencias entre el suelo sólido y los espacios vacíos, revelando la posibilidad de cámaras o túneles ocultos. Si existe una estructura sellada debajo, produciría una señal distinta que se distingue del suelo circundante. La cartografía sísmica añade otra capa de claridad, enviando ondas a las profundidades de la Tierra y analizando cómo se reflejan. Estas reflexiones permiten conocer la composición de las capas subterráneas, ya sean blandas, compactas o dispuestas de forma que sugieran la intervención humana. Cuando se combinan los datos de estas tecnologías, se crea algo que las generaciones anteriores de exploradores solo podían imaginar: un mapa subterráneo detallado que ofrece orientación en lugar de incertidumbre. Pero quizá el elemento más transformador sea el uso de la inteligencia artificial. Mediante el análisis de miles de informes históricos de perforación, mapas antiguos y datos de exploración modernos, la IA ha identificado patrones que antes eran invisibles. Lo que antes parecía caótico e inconexo, ahora forma una imagen coherente que apunta hacia lugares específicos donde la probabilidad de descubrimiento es significativamente mayor. Este cambio lo ha cambiado todo. Cada excavación ha dejado de ser un juego de azar para convertirse en una decisión calculada basada en pruebas. El equipo sabe ahora dónde buscar, a qué profundidad hacerlo y qué esperar en el camino. Por eso la temporada 13 se describe como la fase más avanzada de la búsqueda hasta el momento. Ya no se trata solo de esfuerzo, se trata de precisión, de combinar conocimientos, tecnología y persistencia, de forma que se acerquen más que nunca a la verdad. Y entonces llegó el momento que habían estado esperando. A medida que la perforación alcanzaba profundidades de unos 90 pies y continuaba hacia 100, algo cambió. Las máquinas que habían funcionado sin problemas empezaron a encontrar una resistencia inusitada. La perforadora siguió bajando, pero su comportamiento cambió. Se ralentizó inesperadamente y luego dio una sacudida como si golpeara algo irregular, algo que no era ni suelo típico ni roca sólida. Los operarios se dieron cuenta enseguida de que aquello no era normal. El ritmo de la máquina había cambiado, respondiendo a algo oculto debajo. Cuando se extrajeron las muestras del núcleo, las pruebas se hicieron aún más convincentes. Las capas superiores parecían ordinarias, sueltas y coherentes con el suelo natural. Pero a mayor profundidad, el material se transformó. Las capas se compactaron fuertemente, casi a presión, y en ciertas secciones parecían dispuestas en lugar de formadas.
Era como si el propio suelo hubiera sido moldeado con intención, guardando en su interior una estructura que había permanecido oculta durante siglos, esperando al borde del descubrimiento. Aquí es donde la sospecha se hizo más fuerte. Porque en la geología natural, las capas suelen ser aleatorias, pero aquí se veía claramente un patrón. Algunas capas mostraban signos de fibras parecidas a la madera, y en otros lugares las piedras parecían engarzadas de una forma que parecía estructurada. El geólogo del equipo dijo claramente: «Esto no parece del todo natural. Aquí hay algo diferente». A medida que se analizaban más a fondo los datos, cada vez estaba más claro que entre los 90 y los 110 pies existe algo que nadie había acertado antes. Se trata de la misma profundidad que se menciona una y otra vez en los registros antiguos. Plataformas de madera, estructuras extrañas y zonas que de repente se llenaban de agua. Ahora, por primera vez, ni las viejas historias ni los nuevos datos apuntaban en la misma dirección. Dentro del equipo, tanto la excitación como el miedo empezaron a crecer. Porque si esto realmente es una estructura hecha por el hombre, entonces significa que están extremadamente cerca del lugar que ha estado vinculado con historias de tesoros durante siglos. Pero al mismo tiempo, una pregunta más se hizo más grande. ¿Podría ser este el mismo punto en el que todos los equipos han fracasado antes? Porque lo más peligroso de Oak Island es esto: justo cuando te acercas a la verdad, te arrastra más profundamente a su trampa. Tras detectar esa extraña señal entre 90 y 110 pies, el equipo decidió que las conjeturas ya no eran suficientes. Necesitaban pruebas directas. Así que la perforación se hizo más precisa y se tomaron muestras del núcleo. En cuanto aparecieron estas muestras, toda la atmósfera cambió. Porque esta vez, pero lo que apareció no era solo tierra o piedra, era algo que planteaba serias dudas. Lo primero que notaron fueron trozos de madera. No era madera fresca, sino vieja, comprimida a presión, como si hubiera estado enterrada durante años. El geólogo lo examinó de cerca y dijo que no parecían raíces naturales ni material arbóreo, sino madera cortada, es decir, madera utilizada por el hombre. Lo que vino después fue aún más chocante. Las muestras mostraban capas de piedra, pero no eran aleatorias. Las piedras estaban dispuestas de una forma que parecía un patrón. En algunas secciones la estratificación era tan precisa que parecía un muro o una estructura de soporte. En el suelo natural es extremadamente raro encontrar una estratificación tan uniforme. Y la mayor pista era la sensación de compacidad de toda la muestra. Cuando se rompió, no se esparció como tierra suelta, sino que se rompió como una masa sólida, como si algo en su interior hubiera sido prensado y formado. Este es el tipo de comportamiento que suele verse en túneles o cámaras subterráneas, donde los materiales se comprimen y fijan para que la estructura sea fuerte y estable. Ahora una gran pregunta se planteó ante el equipo. ¿Es esto realmente parte de un túnel hecho por el hombre? Si eso es cierto, entonces significa que alguien ha trabajado en este sitio antes y ha ido lo suficientemente profundo como para ocultar algo. Y si esto es un túnel, entonces debe estar conectado en algún lugar a una cámara más grande o una bóveda. Ese fue el momento en que la historia de Oak Island volvió a cobrar vida. Porque ahora ya no era solo una teoría. Ahora había pruebas en la mano que apuntaban claramente a algo debajo que había sido hecho por humanos. Tras recibir las lecturas metálicas, ya no se trataba solo de hacer preguntas. Ahora habían comenzado los cálculos. El equipo se sentó a comprender los datos, reexaminó las muestras, y entonces surgió una teoría que llevó toda la misión de Oak Island a un nuevo nivel. Esta fue la teoría de la Cámara del Tesoro de los 250 millones de dólares. Los expertos analizaron primero el tamaño de esa zona y la fuerza de las señales. Si realmente hay allí una cámara sellada, y si contiene metal, entonces, basándose en su densidad, no puede tratarse solo de pequeños fragmentos. Se estimó que podría haber más de 100.000 onzas de material equivalente en oro. Ahora bien, si esto se relaciona con el precio actual del oro, que ronda los $2.000 por onza, entonces el valor total sale directamente a algún lugar entre 200 millones de dólares y 250 millones de dólares. Es decir, si esta teoría resulta ser cierta, entonces este misterio de Oak Island no solo quedará resuelto, podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos de tesoros de la historia.
Pero no se trata solo de números, sino de la historia que se esconde tras esos números. Porque si realmente existe aquí un tesoro tan enorme, la pregunta es, ¿quién lo escondió? ¿Y por qué se escondió a tanta profundidad con un sistema tan complejo? Algunos expertos creen que no puede tratarse de un tesoro pirata corriente. Con este nivel de planificación, esta profundidad y este tipo de protección parece obra de una organización poderosa o de un grupo secreto. Quizá los templarios, quizá una civilización antigua, o quizá algo que la historia nunca ha desvelado del todo. Rick Lagina parecía claramente entusiasmado al oír esta teoría. Para él no se trata solo de dinero, sino de encontrar la respuesta a un misterio de 200 años de antigüedad. Por otro lado, Marty se mostró más cauto. Según él, las cifras son impresionantes, pero necesitamos pruebas, no solo posibilidades. Todo lo que el equipo había encontrado hasta entonces, trozos de madera, estratificación de piedra y lecturas metálicas, ya era significativo por sí solo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando todo esto se comparó con antiguos registros históricos. Porque las cosas que ahora aparecen durante la perforación ya se mencionaban en registros escritos hace entre 100 y 150 años. En los registros de las primeras excavaciones de los 1800 se mencionaba una y otra vez que a una profundidad de unos 90 a 100 pies se descubrieron plataformas de madera. Cada 10 pies había una nueva capa de madera, como si alguien hubiera creado deliberadamente una estructura en forma de escalón. Los mineros de la época intentaron comprenderlo, pero en cuanto llegaron a mayor profundidad, de repente, el agua se desbordó, y toda la operación tuvo que detenerse. Ahora en la temporada 13, cuando se han vuelto a encontrar fragmentos de madera y capas compactas a la misma profundidad, se ha creado una conexión directa para el equipo. Esto no es algo nuevo, esto es lo mismo que se vio hace 200 años. Y aquí es donde apareció la segunda gran pista. Túneles de inundación. Los registros antiguos mencionan claramente que en cuanto los mineros llegaban a cierta profundidad, el agua del mar entraba de repente por los túneles. No parecía una inundación accidental, sino más bien un sistema de trampas diseñado para proteger el tesoro. Ahora, cuando los datos de hoy también muestran una presión de agua inusual y zonas inestables, hace aún más fuerte la teoría de que hay un sistema completo debajo de Oak Island. En un sistema no solo construido para esconder tesoros, sino para protegerlos a cualquier precio. Algunos expertos creen que esto no puede ser al azar. Una ingeniería tan avanzada, hace tantos años, no parece obra de una persona corriente o de un pequeño grupo. Así que ahora la mayor pregunta es, ¿se confirman por fin esos mismos viejos sistemas, esas mismas plataformas de madera y esos mismos túneles de inundación? A medida que el equipo se acercaba a la verdad, el peligro también aumentaba muchas veces. El mayor desafío de Oak Island no es solo la profundidad, es el agua. Hay tanta presión de agua bajo el suelo que incluso un pequeño error puede paralizar toda la operación en cuestión de segundos. Por eso en los últimos 200 años casi todos los equipos que vinieron aquí fueron detenidos por esta misma agua. Cuando la perforación alcanzó unos 100 pies, el equipo se dio cuenta de que la zona de abajo no era estable. En algunas zonas el suelo se aflojó de repente, mientras que en otros lugares la presión era tan alta que resultaba difícil controlar el taladro. Los expertos dijeron claramente que no se trata de aguas subterráneas normales, sino que aquí está ocurriendo algo más, y ese algo más es el sistema de túneles de inundación. Los registros antiguos mencionan repetidamente que hay túneles bajo Oak Island conectados directamente con el mar. En cuanto cualquier equipo se acerca al lugar indicado, estos túneles parecen activarse y el agua empieza a entrar rápidamente. No parece un accidente natural, sino un sistema de defensa planificado. En la temporada 13, volvió a aparecer el mismo peligro. Los sensores detectaron un movimiento inusual del agua y en algunas perforaciones de prueba, el agua empezó a subir repentinamente a la superficie. Esto era una clara señal de que el equipo se estaba acercando a la zona en la que este sistema de trampas podría activarse. Lo más peligroso es que si estos túneles de inundación se activan por completo, todo el pozo podría llenarse de agua en cuestión de minutos. Las máquinas se apagan, los caminos se bloquean
y lo que hay debajo se pierde por completo. Un ingeniero dijo claramente: un corte equivocado, aquí significa que todo el sistema podría colapsar. Y el colapso no será solo por el agua, la propia estructura podría ceder. Porque si hay un túnel o una cámara debajo el suelo circundante, puede estar ya debilitado. Ahora la mayor pregunta que se plantea el equipo es: ¿podrán alcanzar el tesoro? ¿O se ahogará todo antes? Porque en Oak Island la victoria no consiste solo en encontrar el tesoro. Se trata de escapar de la trampa que ha detenido a todo el mundo durante 200 años. A medida que iban llegando nuevos datos, el ambiente en el equipo de Oak Island cambiaba por completo, y ya no se trataba solo de excavar. Se había llegado a un punto en el que cada decisión podía hacer historia. Y en medio de todo esto, lo más interesante fue la reacción del equipo y de los expertos. En primer lugar, hablemos de Rick Lagina. Para Rick esto no es solo un proyecto, es el sueño de su vida. Cuando vio los fragmentos de madera y las señales metálicas en las muestras del núcleo, la emoción se le notó claramente en la cara. Rick repetía una y otra vez lo mismo: por primera vez estamos tan cerca. Para él no se trata solo de un tesoro de $250 millones. Se trata de encontrar la respuesta a un misterio de 200 años. Al otro lado está Marty Lagina, que tiene una mentalidad completamente distinta. Marty lo mira todo a través de números y datos. Donde Rick ve esperanza, a Marty coteja todas las posibilidades. Dijo claramente que los datos son prometedores, pero que es demasiado pronto para llegar a una conclusión. Para él las pruebas importan más que la emoción. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque incluso los geólogos están divididos. Algunos expertos creen que las señales apuntan claramente hacia una estructura fabricada por el hombre. Según ellos, encontrar madera, estratificación y lecturas metálicas a tal profundidad no puede ser una mera coincidencia. Pero otros expertos siguen mostrándose escépticos. Dicen que la geología de Oak Island es muy compleja, y a veces las formaciones naturales también pueden dar señales que parecen artificiales. Así que ahora toda la situación está dividida en dos bandos. Por un lado la creencia, y por otro la duda. Y en medio de todo esto, cuando surge la pregunta más importante, ¿se trata realmente de un descubrimiento, o solo de otra ilusión? Porque la historia de Oak Island dice una cosa: cada vez que parece que la verdad está a punto de salir a la luz, es exactamente cuando la historia se complica aún más. Después de todo lo que se había encontrado hasta el momento, señales, muestras, lecturas metálicas, el equipo había llegado a un punto en el que el siguiente paso iba a ser el más grande y arriesgado. Este era el plan de excavación definitivo. Se acabaron las suposiciones y las excavaciones al azar. Esta iba a ser una operación de precisión en la que cada centímetro de excavación estaría planificado de antemano. El equipo decidió que esta vez no excavarían a ciegas en el subsuelo, sino que realizarían una excavación controlada. Para ello, el primer paso era estabilizar la zona donde se habían detectado las señales, donde se instalaría un sistema de entubado de acero, gruesos tubos de acero colocados en el suelo para impedir la entrada de tierra y agua. Porque la mayor amenaza seguía siendo la misma: el derrumbe y las inundaciones. Los ingenieros hicieron todos los cálculos. ¿A qué profundidad iría el revestimiento? ¿Cuánta presión tendría que soportar? ¿Y a qué velocidad debería realizarse la excavación? Todo estaba planeado de antemano. Porque aquí incluso un pequeño error no solo causaría un retraso, podría destruir todo el pozo. La parte más emocionante de este plan era la sonda con cámara robótica. Por primera vez el equipo se disponía a enviar una cámara robótica directamente a la cámara o túnel sospechoso. No se trataba de una cámara corriente. Tenía imágenes de alta resolución, un sistema de iluminación y la capacidad de ofrecer una transmisión en tiempo real. Eso significa que si realmente hay una bóveda o una estructura debajo del mundo, podría verla con sus propios ojos por primera vez. Para Rick Lagina este momento fue muy emotivo. Dijo: si esto funciona, ya no estaremos adivinando, estaremos viendo la verdad. Por otro lado, Marty Lagina volvió a mostrar cautela. El plan es sólido, pero la ejecución tiene que ser perfecta. Ahora todo el equipo estaba concentrado en una cosa: ¿abrirá por fin este plan la puerta al misterio? Ahora, la historia había llegado a un punto
en el que cada latido del corazón se había acelerado. Tras meses de perforaciones, análisis de datos y asunción de riesgos, el equipo se encontraba ahora en la zona en la que todo podía cambiar. Los informes y los datos de los sensores mostraban claramente que el objetivo se encontraba ahora a solo 3 o 4 metros de distancia. Este es el tipo de distancia que parece pequeña, pero en Oak Island es la zona más peligrosa. Las señales ahora eran más fuertes que nunca. Los datos de muones, las lecturas sísmicas y las señales metálicas, las tres convergían en el mismo punto. Por primera vez, tres tecnologías diferentes apuntaban exactamente al mismo lugar. Los expertos del equipo dijeron claramente: si hay algo ahí, está aquí mismo. Y eso llevó toda la operación a un nivel completamente nuevo. Pero a medida que el objetivo se acercaba, la presión también aumentaba. Cada corte de perforación se planificaba ahora en milímetros, porque aquí incluso un error minúsculo podía significar la activación de los túneles de inundación o el derrumbe de toda la estructura. Los ingenieros observaban los datos a cada segundo, incluso escuchaban el sonido de las máquinas para comprender lo que ocurría abajo. Y en la cara de Rick Lagina se veía claramente que no se trataba de un simple descubrimiento, sino del momento en que un sueño se hacía realidad. En voz baja dijo: «Estamos ante el final de una historia de 200 años». Por otro lado, Marty Lagina seguía al mando, pero la tensión se notaba claramente en su voz. «Estamos cerca, pero es precisamente aquí donde todo puede salir mal». Para la tripulación cada segundo se había vuelto pesado. Las máquinas funcionaban, pero todo el ambiente estaba en completo silencio. Nadie hablaba mucho, porque todos sabían que los próximos minutos u horas podrían decidir el destino de toda esta misión. Ahora la única pregunta era: ¿están realmente a punto de llegar a esa cámara acorazada? ¿O los últimos 10 pies les detendrán? Porque la historia de Oak Island dice una cosa justo antes de que se haga historia: todo puede también venirse abajo. Pero ahora la historia ha llegado a su punto de inflexión más peligroso y emocionante. Meses de duro trabajo, millones de dólares gastados y un misterio de 200 años de antigüedad. Todo depende ahora de una última pregunta. ¿Existe realmente debajo una cámara del tesoro sellada? ¿O se trata de otra trampa de Oak Island? El equipo se encuentra ahora extremadamente cerca de la zona de donde proceden todas las señales. Datos, muestras, lecturas metálicas. Todo dice lo mismo, que debajo se oculta algo grande. Pero la historia de Oak Island dice otra cosa. Cada vez que parecía que el tesoro estaba a punto de ser encontrado, ocurría algo que lo paraba todo. A veces el agua llenaba todo el pozo, a veces los túneles se derrumbaban, y a veces las señales simplemente desaparecían. Ahora ese mismo miedo vuelve a estar frente a ellos. Si esto realmente es una bóveda sellada, entonces no es solo un tesoro. Podría ser uno de los mayores descubrimientos de la historia. Un valor de $200 millones a $250 millones. Un misterio oculto durante siglos y un descubrimiento que podría cambiar el mundo. Pero si se trata de una trampa, significa que Oak Island ha vuelto a arrastrar a todos en su red. Para Rick Lagina, este momento es profundamente emotivo. La esperanza es claramente visible en sus ojos. Para él no se trata solo de dinero, es el sueño de toda su vida. Por otro lado, Marty Lagina sigue moviéndose con cautela. Hasta que no tengamos pruebas, nada es definitivo. Todos los miembros del equipo saben que ya no hay vuelta atrás. O hacen historia, o ahondan aún más en este misterio. Las máquinas están listas, el plan está listo, y el próximo simulacro está a punto de comenzar en unos instantes.